Con el doctor Roy Tello, médico general de AUNA. Doctor, con el incremento de asma en estas etapas, etapa de invierno, se incrementa más el asma en los niños. Bueno, eso sí es cierto, y esto está asociado, por ejemplo, a cuadros, por ejemplo, de tabaquismo, ¿no?, que puede haber en casa. Ahora, tenemos que tener en cuenta el tabaquismo dado de tercera mano, o sea, por el humo que puede haber quedado impregnado en la ropa o por ejemplo, en los sofás, todo en la casa, estas partículas pueden ser tóxicas, igual se inhalan, igual pueden exacerbar crisis de asma en los niños, ¿no? Ahora, se ha incrementado más el consumo de tabaquismo en las mujeres, se ha incrementado bastante. Se dicen que de 2 personas que son hombres, una mujer está dentro también consumiendo tabaco. Eso sí es cierto, pero el porcentaje va aproximadamente alrededor de 22.8% en el caso de mujeres y 44.6% en el caso de varones, ¿no? A diferencia que hace algunos años atrás, más o menos 15 años, 1985 por ser exacto, la diferencia era de 8 a 1, es decir, 8 varones a una mujer, ¿no? Claro. El asma se ha incrementado mucho, mayormente como que se llama como una alergia, ¿no? Pero en esta parte el tabaquismo es algo fundamental en la que afectan los niños. Los padres fuman o el padre fuma, y esto es un alrededor dentro de un ambiente donde es contagiado el niño. Claro, eso sí es cierto. Como mencionábamos hace un instante, ¿no?, estos son los fumadores de tercera mano, ¿no?, y el índice de aumento de asma o de crisis asmáticas en los niños va entre el 15% en los niños de 6 y 7 años. Se ha visto que ese porcentaje de niños está más asociado a padres fumadores, ¿no? Las partículas se pegan tanto en las manos, en la ropa, en el cabello, e incluso en el sofá. Incluso hay niños pequeños que al gatear por el sofá tienden a morder, a masticar esta zona de los sofás, las braseras, todo, y ahí hay partículas adheridas, ¿no?, del cigarrillo. No es que yo apago el cigarrillo y se acabó la contaminación, no. Incluso estas partículas adheridas pueden durar hasta semanas dentro del ambiente. Dentro del ambiente. Muchos dicen que tal vez una persona no es tanto el que fuma el cigarro, el que consume el tabaco, sino aquella persona que le inhala el tabaco. En realidad el riesgo es mayor para el fumador. O sea, el riesgo siempre va a ser mayor para el fumador. Pero para el fumador pasivo, el que inhala digamos, el aire exhalado del fumador, siempre va a tener un riesgo también. Y si comparamos, mayor es el riesgo del fumador. Pero obviamente el riesgo del fumador pasivo aumenta, por ejemplo, en un 30% el riesgo de cáncer al pulmón, ¿no? Aumenta también el riesgo de procesos, por ejemplo, en las mujeres, procesos de menopausia, ¿no?, precoz. Incluso puede provocar hasta abortos. Se ha visto que las niñas de las mujeres, por ejemplo, embarazadas, fumadoras pasivas, sus niños llegan a pesar hasta 200 gramos menos de las que no son fumadoras pasivas ni fumadoras activas, ¿no? O sea, de todas maneras influye. Claro, pero el detalle es que el consumir tabaco es algo primordial como la base, pero en estas etapas que son la etapa de invierno, ¿no?, etapa fuerte de frío, afecta mucho a los niños o a las personas con asma, de los bronquios. Eso sí es cierto. Siempre va a afectar de una u otra manera estas temporadas, porque obviamente los cambios climatológicos, y en una ciudad, digamos, con tantos alergenos como Chiclayo, con tanta contaminación, y súmele los cambios de temperatura bruscos, la humedad, puede provocar estas crisis asmáticas y todo ello. Eso sí es cierto. Tal vez se puede decir que son partes de las regiones del país donde las temperaturas son bajas y algunas son altas, y donde son altas las temperaturas del frío, ahí donde afecta más a las personas. Claro, a ver, el ambiente donde vive cada persona va a influenciar de alguna manera en desarrollar una u otra enfermedad. Por ejemplo, en el asma, como usted habla, ¿no? Sí, puede influenciar de alguna u otra manera, ¿no? Pero si a esto le suma, por ejemplo, el consumo de tabaquismo o de otros factores que se pueden controlar, y no se lo hace, obviamente las crisis van a ser mucho más seguidas o más exageradas, ¿no? Claro, pero hay muchas personas que consumen el tabaco sin saber el riesgo que corren las personas que están a su alrededor. Claro, y es que el tema es que las tabacaleras, por ejemplo, hacen mucha promoción del consumo, gastan millones y millones anuales para promover sus productos, pero la información que se maneja del daño que te puede provocar el cigarrillo sigue siendo muy pobre, ¿sí? Y no se distribuye de tal manera que no haya llegado, todavía no ha calado mucho en la sociedad, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que el consumo de cigarrillo está asociado a un elemento que es la nicotina. La nicotina es altamente adictiva, igual que la heroína y la cocaína. Incluso es más difícil dejar de fumar cigarrillos que dejar algún otro tipo como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Ahora, la nicotina es adictiva, entonces por ello la persona puede consumir cigarrillos sabiendo que le hace daño, a pesar de cierta publicidad todavía sigue consumiendo, ¿no? Y el daño se va a dar.
podríamos decir que el ser humano a veces es terco. Claro, es que podríamos tener en cuenta que la adicción, médicamente hablando, se define como aquella necesidad de consumir alguna sustancia sabiendo que es perjudicial para la persona. Es un trastorno tanto emocional como somático. Entonces, una persona que introduce la nicotina ya ha menoscabado su salud a nivel cerebral y ya genera dependencia, pues la persona no va a poder evitar de alguna manera dejar de consumir cigarrillos. Hay estadísticas que dicen que el 40% de fumadores quieren dejar de fumar y no lo consiguen. Entonces, hablando de ello, no lo pueden porque por parte de voluntad. Claro, esa sería la idea principal, ¿no? Creo que o sí. tal vez programas que puedan orientar. Sí, eso es cierto, ¿no? Incluso dentro del esquema para poder evitar el consumo de cigarrillo, de abandonar este vicio, está el uso o la ayuda con grupos de apoyo, ¿no? Eso también es muy cierto, ¿no? Eso es lo que, digamos, es lo que la lucha más constante que tiene un fumador frente a este problema, ¿no? Tratar de evitar y buscar un grupo de ayuda para que lo puedan permitir alejarse y evitar las recaídas, ¿no? Gracias, doctor.